Busque por favor ahí en su Biblia Daniel capítulo 1, del 8 al 17, son los versículos en los que vamos a meditar el día de hoy. Y en lo que usted lo va encontrando y lo tiene ahí en su Biblia, en sus piernas, quiero invitarle para que repitamos todos el versículo lema de este año que se encuentra en Josué 24:14. Josué 24:14 dice de la siguiente manera: Ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Y para poder servir a Dios como Él nos pide e ir quitando todo aquello que nos impide madurar y crecer, el día de hoy vamos a hablar sobre el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada quien. Dios tiene un plan en lo general para la humanidad, ¿verdad? Pero también un plan específico. Y podemos llegar a entender, como se llama el mensaje de hoy, que el plan de Dios es mejor. Siempre el plan de Dios es mejor. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las buenas o las malas noticias, el plan de Dios siempre será mejor, porque la verdad de Dios nunca cambia. La semana pasada estudiábamos ahí en Génesis que lo que Dios dice debemos creerlo, que la verdad de Él nunca va a cambiar. Él es eterno, Él siempre es fiel, lo que Él dice siempre se cumple y siempre permanece para siempre. Entonces, vamos a leer una vez más lo que dice Daniel 1 del 8 al 17. Es la versión Reina Valera, usted lo tiene en su Biblia o aquí enfrente también está en la pantalla. Así es que todos juntos dispongamos a leerlo. Dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Enséñanos a poder creerla. Enséñanos para poder escoger tu voluntad y que tu voluntad nos llene de gozo también. Ayúdanos a aplicar la enseñanza de hoy a nuestra vida, Señor, a ser humildes y pacientes, a esperar en ti. En Cristo Jesús. Amén. Vemos en este pasaje de Daniel una historia que quizá muchos conocemos, muchos hemos leído. Daniel y sus amigos, a veces se dice. Y vemos cómo en el contexto del libro,
el reino de Babilonia, con el rey Nabucodonosor enfrente, llega y arrasa con todo en Jerusalén, destruye y lleva cautivos a muchos, entre ellos Daniel y estos otros 3 jóvenes. Pero Daniel, como dice en el versículo 8, propuso mantenerse firme en lo que él creía. Este imperio de Babilonia los quería culturizar, es decir, cambiar su manera de pensar para que cambiaran su manera de vivir, ¿verdad? Y por eso más adelante vemos cómo les cambian los nombres. Sus nombres judíos se los cambian por nombres caldeos. La forma de comer también la quieren cambiar. Los usos y costumbres quieren cambiar todo. Quieren desarraigarlos y que ellos se olviden de dónde venían y que ahora se sientan y se vean como caldeos. Sin embargo, Daniel propone el decir, no, ¿saben qué? Lo que nos han enseñado desde pequeños, la palabra de Dios es mejor, la voluntad de Dios es mejor, y por eso él dice, ¿verdad? No, yo no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo fiel a Dios. Y por eso Daniel y sus amigos siguieron el plan de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué plan estamos siguiendo? ¿Qué plan estamos siguiendo? ¿El plan de mi diversión? ¿El plan de mi comodidad? ¿El plan de aumentar mis riquezas? ¿El plan de fortalecer mi rencor? ¿El plan de proteger mi corazón hasta que se haga como piedra? ¿El plan de que el que me la hace me la paga? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestro plan de vida? ¿Qué estamos haciendo? Porque muchas veces, aunque pensemos que no tengamos un plan, sí lo tenemos. El que no tiene un plan solamente no sabe que lo tiene, pero sí tenemos un plan porque estamos siguiendo un camino. Y el día de hoy yo quiero invitarles para que veamos que lo que Dios nos dice en su palabra es importante recordarlo, aplicarlo a nuestra vida y tenerlo como el plan maravilloso que Dios tiene, que nos saca adelante, que nos ayuda siempre. Entonces, Daniel y sus amigos siguieron el plan de Dios. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy quiere hacernos entender eso. A pesar de la oposición, de la adversidad, Daniel y mucho del pueblo judío estaban sufriendo. Les tocó ver muerte y destrucción. Les tocó caminar kilómetros hasta Babilonia, ¿sí? Ser maltratados, ser abusados de muchas maneras. Pero Daniel propuso en su corazón seguir fiel a Dios. Entonces, no pensemos que Dios siempre nos va a tener sin sufrir. No pensemos que Dios siempre nos va a tener sin pruebas o luchas. Dios quiere que entendamos que en las situaciones que vivimos, su plan sigue siendo mejor. Su plan sigue siendo el mejor, aunque no veamos claro, aunque no veamos la respuesta, aunque todavía me sienta triste por esto o por aquello, aunque todavía me sienta desesperado, con muchas dudas por lo otro, el Señor quiere que sigamos su plan, porque hay muchas cosas que aún no se cumplen. Hay muchísimas cosas que aún no se cumplen en nuestra vida y seguimos rogando y le seguimos pidiendo a Dios y nuestra fe sigue adelante. Pero aún en medio de todo eso, uno tiene que seguir creyendo que Dios dice la verdad y que su plan es el mejor. Así es que vamos a analizar 3 enseñanzas que este pasaje tiene para nosotros. La primera de ellas sobre el plan de Dios. Si usted y yo decimos que el plan de Dios es mejor, entonces, léalo conmigo, demuestro que el plan de Dios es mejor cuando me propongo ponerlo en práctica. Porque yo puedo decir, oh sí, yo creo en Dios, oh sí, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios tiene lo mejor para mi vida. Podemos decir esa frase, ¿verdad? De lo mejor está por venir. Pero demuestro que el plan de Dios es mejor cuando me propongo ponerlo en práctica, cuando lo vivo. Lo que ponemos en práctica es lo más importante para nosotros, siempre. Lo que ponemos en práctica, eso demuestra lo que es importante para nosotros. Y la calidad de nuestro compromiso con Dios se refleja en lo que hago o en lo que dejo de hacer. Porque quiero seguir ese plan de Dios.
Entonces, mire, si ponemos el celular y la aplicación para que nos lleve de un lugar a otro, es para seguir sus indicaciones. No abrimos la aplicación que nos lleva a un lugar para decirle a la aplicación, ¿verdad? No, por aquí no, por allá. Bueno, aunque a veces se equivoca, ¿verdad? Debemos de reconocerlo. Pero si pedimos también un consejo, es porque tenemos ganas de seguirlo, no tomarlo nada más como información. Yo les he dicho algunas veces, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo? ¿Cuál es el mejor consejo? El que se pide, el que se pide. Porque cuando pedimos un consejo, entonces estamos con la disposición de escuchar y atender, de poner en práctica y llevarlo a cabo. Debemos proponer en nuestra mente y corazón dejarnos guiar por el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Alguien puede decir que seamos salvos, que tengamos vida eterna. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que sirvamos. ¿Cuál es el plan de Dios? Que creamos en su palabra. Y así podemos encontrar muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre el plan de Dios. Y usted y yo necesitamos enfocarnos en seguir el plan de Dios. Y cuando caminamos con Cristo, cuando vamos adelante en ese plan, vamos descubriendo cosas grandes y ocultas que antes no conocíamos, como lo dice Jeremías 33:3, ¿verdad? Porque clamamos y confiamos en Él. Y entonces empezamos a conocer lo específico de Dios para cada uno. Pero no podemos empezar diciéndole a Dios, Señor, quiero lo específico. No, primero tenemos que obedecer en lo general, y entonces el Señor nos enseñará esas cosas grandes y ocultas que tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Daniel 1, del 8 al 10. Daniel 1, del 8 al 10. Usted lo puede comparar con su versión que trae. Aquí va a aparecer otra versión. Dice así: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Aspenaz le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha ordenado que les dé de los mismos alimentos y vino que se sirven al rey. Si él se da cuenta de que ustedes están más flacos y débiles que los otros jóvenes de su edad, puede enojarse y mandarme matar por culpa de ustedes. En un tiempo de adversidad, en un tiempo difícil, Daniel fue valiente y se atrevió a defender sus convicciones. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque muchas veces cuando queremos poner en práctica el plan de Dios, siempre nos vamos a enfrentar con oposición. Ay, es que yo quería empezar a leer la Biblia este año, y ya es julio. Es que yo quería levantarme en las mañanas a orar, y pues ya es julio, ¿verdad? Es que yo quería, y es que yo tenía el deseo, ¿verdad? Ferviente, y está bien tener el deseo, tener las ganas, pues por ahí podemos empezar. Sin embargo, hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. Cuando queremos poner en práctica el plan de Dios, siempre nos enfrentamos a oposición, a lo mejor nuestra, a lo mejor hay dudas, hay temores, pero siempre será mejor cuando le creemos a Dios. Sí, somos desafiados muchas veces, ¿sabe?, a creerle a Dios, porque mi carne está luchando. Porque a lo mejor no quiero amar y perdonar, porque a lo mejor no soy paciente y no quiero serlo, porque a lo mejor soy muy rencoroso y no quiero soltar, porque a lo mejor quiero tener el control yo y no quiero delegar. O sea, pero nos enfrentamos con esas luchas de la carne. Pero siempre será mejor creerle a Dios que dejarnos influenciar por la duda. Daniel, en una nueva cultura, se propuso navegar contracorriente. ¿Sí? ¿De dónde vienen las fuerzas para remar contra corriente? ¿Sí? De nuestro Padre Celestial, de doblar rodillas, de leer su palabra. Cuando todos dicen no vas a poder, el Señor nos fortalece. Cuando el enemigo nos dice, ¿para qué?
¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? El Señor nos fortalece y podemos remar contra corriente. Es decir, si todos van hacia lo malo, pues yo tengo que remar con más fuerza para regresar y no dejarme arrastrar por lo malo. Entonces Daniel hizo eso, habló con quien tenía que hablar, le creyó a Dios y él habló por fe y le dijo: ponnos a prueba, danos de lo que nosotros comíamos allá y vas a ver que no te vas a arrepentir. Y vemos al final de este pasaje, ahí en el versículo 17, el resultado. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero necesitamos entonces creerle a Dios para ver su mano poderosa moviéndose. ¿Recuerda a un profeta que se llamaba Jonás? No el de la canción de Cepillín, ese era Tomás, ¿verdad? No, Jonás. Vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3, aquí aparece enfrente y dice: el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que hoy voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. A veces uno puede preguntarse: ¿cómo puede una persona escuchar a Dios y en su corazón pensar y querer estar lejos de la presencia de Dios? Pero muchas veces nos pasa a usted y a mí. Leemos la Biblia, escuchamos un mensaje, un canto, un testimonio, un agradecimiento, escuchamos a Dios hablar y por dentro: ay, no, como que esto no es para mí. No, como que yo mejor, ¿por qué no está la otra persona? No, la otra persona, ¿verdad? Sí necesita. Pero muchas veces somos como Jonás. El Señor nos da un mensaje más que específico y nos dice: oye, ven, te invito para que veas mi poder, te invito para que seas parte de lo que quiero hacer, te invito para que te fortalezcas, porque a través de lo que vas a decir la gente se va a arrepentir. Y a veces, ¿qué hacemos? No, es que pues, el calor, está lloviendo, no me siento bien. Y así ponemos un montón de pretextos. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo que el plan de Dios sea mejor. Pero usted y yo necesitamos entonces recapacitar y creerle a Dios, creer lo que Dios está diciendo, que no nos dé el síndrome de Jonás, de salir en dirección contraria, sino de poder escuchar a Dios. ¿Qué tuvo que pasar para que Jonás fuera a Nínive y predicara? Pues tuvo que comer pancita de ballena, ¿verdad? O de pez. Bueno, no dice que fue ballena, fue un gran pez. Pero él tuvo que estar en la pancita ahí de un gran pez 3 días, orando, clamando al Señor. Dios usará diferentes circunstancias para hacernos entender que su plan es mejor. Y muchas veces Él nos pone de rodillas para que entendamos que su plan es mejor. Nos deja vivir experiencias no tan placenteras para que podamos entender que su plan es mejor. Quizá lleguen enfermedades a nuestra vida para poder entender que su plan es mejor. Quizá hay una crisis en mi vida para poder entender que el plan de Dios es mejor. Daniel lo hizo, ¿saben? Daniel sufrió. Fueron llevados cautivos. Aquí nada más se narra pues así la historia en 2, 3 palabras, en 1 o 2 minutos se narra. Pero vamos, siempre que hay conquista, guerra, destrucción, hay muerte y hay sufrimiento. Y Daniel aprendió y dijo: el juicio de Dios ha llegado sobre nuestro pueblo, más vale que me mantenga fiel.
Lo que el Señor había dicho a través del profeta Jeremías se está cumpliendo. Más vale que me mantenga fiel. Y entonces Daniel propuso en su corazón todo eso y recibió el valor de Dios para poder enfrentar la adversidad misma que usted y yo enfrentamos quizá todos los días, y ese valor que necesitamos para hacer lo correcto, para hacer la voluntad de Dios, el Señor nos lo va a dar cuando nos levantamos y vivimos pensando que el plan de Dios es mejor, y entonces lo ponemos en práctica. En segundo lugar, lea conmigo la segunda enseñanza de esta tarde. Dice: demuestro que el plan de Dios es mejor cuando invito a otras personas a seguirlo. Yo puedo decirle a otros, no, sí, el plan de Dios es lo mejor. Pero si no estoy invitando a otros a seguir a Cristo, pues como que no se cierra el ciclo, ¿verdad? Como que no se encuentra mucho sentido. Porque yo puedo decir, no, si yo creo en Dios, vamos a creer en Dios. Pero si no invito con mi ejemplo a otras personas a seguir a Cristo, entonces pues todo queda en palabras. No se puede conocer lo bueno y no querer que otras personas participen también de ello. No podemos decir que amamos a los demás y no querer lo mejor para sus vidas. Entonces, si creemos en el plan de Dios, si creemos que el plan de Dios es mejor, vamos a invitar a otros para que lo vivan, para que lo disfruten. Así que no desistamos de decirle a otras personas que Cristo les ama, que vale la pena seguirlo. Sigamos invitando a muchas más personas para que se entreguen a Cristo, porque lo que nosotros conocemos sobre la Biblia y hemos experimentado de su palabra, de su poder, de su presencia, es necesario que lo compartamos con otros. Es necesario compartirlo. Leamos lo que dice Daniel 1, del 11 al 14. Daniel 1, del 11 al 14, dice así: así que Daniel habló con el guardia que Aspenaz había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, haznos una prueba de 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con el de los jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey, y decide lo que harás con nosotros, que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Miren, Daniel primero que nada incluye a sus amigos para que estuvieran firmes en sus convicciones. Daniel fue el que motivó a sus amigos para que hicieran lo correcto. Les hizo ver que el plan de Dios es siempre mejor. Le comunicó también al guardia que los cuidaba o que los vigilaba que el plan de Dios también era mejor. Le dijo: danos esto de comer, haz la prueba, mira, Dios es poderoso, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros queremos. Haz la prueba y vas a darte cuenta. Y esa misma manera es la que usted y yo necesitamos invitar a otras personas para que experimenten el maravilloso y grandioso plan de Dios. Porque ¿quién más nos ama como Cristo? ¿Quién más puede darnos vida eterna y hacer la buena diferencia cuando le creemos? ¿Quién más? ¿Quién más nos ha amado como el Señor Jesús? Entendamos que cuando invitamos a otras personas a que sigan también a Cristo, les estamos comunicando el plan de Dios. Estamos diciéndole que el plan de Dios es mejor. Nos estamos comprometiendo a demostrarles con nuestra vida que estamos sometidos a ese maravilloso plan. Entonces, la Biblia dice, fíjese, en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Entonces, en Cristo tenemos esa esperanza. Necesitamos entender que el plan de Dios, por más que a veces digamos, es que no entiendo a Dios, me someto a Él. No se trata de que yo entienda el mover de Dios para hacerle caso a Dios, ¿sabe?
No se trata de que yo entienda con mi lógica humana cómo Dios funciona y lo que Él hace para entonces hacer su voluntad. La Biblia dice que uno debe tener fe y creer y actuar, y entonces Dios va a contestar, se va a mover. Por eso la Biblia habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice que necesitamos tener fe para ver la gloria y el poder de Dios. Es importante. Entonces, el Señor tiene planes maravillosos, planes para nuestro bienestar, planes para darnos un buen futuro, una esperanza mejor de la que nosotros hemos pensado o soñado. Y si Dios tiene eso para nosotros, ¿no valdrá la pena invitar a otros a seguir a Cristo? Si Dios tiene eso para nosotros, ¿no valdrá la pena decirle a otros, oye, acompáñame, yo estoy siguiendo a Cristo, síguelo conmigo, sigámoslo juntos? Yo quiero animarles para que podamos creerle a Dios. Lo que Él nos dice es verdad y usted y yo estemos convencidos de que lo que la palabra dice es para mi bien, es para mi bienestar. Y de esa manera, seguir adelante, seguir caminando con Dios. Número 3. Lea conmigo la tercera enseñanza. Dice, demuestro que el plan de Dios es mejor cuando sus resultados son evidentes en mí, en cada uno. O sea, yo puedo decir, sí, el plan de Dios es bueno, pero pues si yo no doy resultados y evidencia de eso, pues ¿quién me va a creer? Toda planeación, se dice que toda planeación, de la planeación que se hace, se esperan resultados. Y cuando decimos que el plan de Dios es mejor, los resultados de obedecer a Dios y de seguirlo, se deben notar primero en cada uno de nosotros. Si yo digo que creo en Dios, pues se debe de notar. Si yo estoy diciendo que oro o leo la Biblia, se debe de notar. El que dice que hace ejercicio, pues se debe de notar el resultado, ¿verdad? El que dice que está comiendo más saludable, se debe de notar el resultado. La persona que está dejando atrás o que dice que está dejando atrás malos hábitos, pues demuestra con hechos la transformación que Cristo está operando en ella. Entonces, leemos la Biblia, oramos, nos congregamos, alabamos a Dios, compartimos su evangelio, primero por los cambios que Él ha realizado en nosotros y también para invitar a otros a que necesitan buscarle y entregarse al Señor. Vamos a leer esta parte de Daniel 1, del 15 al 17. Daniel 1, del 15 al 17 dice, al cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y ciencia. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Ahí están los resultados de creerle a Dios, de creer que el plan de Dios es mejor, de que si me humillo y me entrego a Él, todas las cosas serán buenas y nuevas. De que si le sigo y le creo, entonces Él puede usarme para su honra y para su gloria. Al cabo de cierto tiempo, uno tiene, igual que Daniel, e igual que el guardia que cuidaba a estos muchachos, al cabo del tiempo uno tiene que darse cuenta de los resultados de orar, de buscar a Dios, de meditar en su palabra, de creerle, de ir desechando las dudas que en nuestra mente están para creerle al Señor. Los resultados de seguir a Dios son evidentes. No se esconde la transformación que Cristo hace. Lo bueno se comparte, el testimonio de cambio de nuestra vida lo vemos y lo debemos compartir. Ayer compartía con los hermanos de la misión un testimonio. Había en Colombia, en los tiempos de Escobar,
un sicario que se llamaba el Ruso. Él cae en la cárcel y después de un tiempo en la cárcel él decide que ya no vale la pena vivir y se quiere quitar la vida. Lo intenta y no puede, lo intenta otra vez y no puede. Y cada fin de semana iba un grupo de hermanos a la cárcel a predicar el evangelio. ¿Sí? Y entonces él se arrodilló y le pidió a Dios: si existes, entonces aquí estoy, quiero ser diferente. Y él empezó a asistir a las reuniones con los hermanos que iban a la cárcel. Y dice, ¿verdad?, él en su testimonio, que había una hermana que estaba ahí en la puerta recibiendo a los que pasaban al culto. Y esta hermana dice: al principio yo miraba a este hombre pues con desprecio, después con miedo, después como que me dio lástima, después como que dije: pues que Dios tenga misericordia. Después empecé a hablar con él, después se convirtió en mi amigo. Y la hermana dice: después me enamoré y me casé con él. Ahora el Ruso es el pastor Julián y él y su esposa pastorean en Chile. Entonces el Señor hace la obra. El Señor es capaz de transformar. Simplemente necesitamos dejarnos guiar por Él, dejarnos que Él nos convenza, porque a veces uno es terco, uno quiere vivir como está acostumbrado y quiere seguir practicando lo que siempre ha hecho y quiere seguir pensando como siempre, pero los resultados de seguir el plan de Dios son evidentes, La Biblia dice en Hechos 20, del 20 al 21, lo siguiente. Hechos 20, del 20 al 21, dice: Pablo es el que está hablando y dice: siempre hice lo que era mejor para ustedes y anuncié las buenas noticias acerca de Jesús públicamente y en las casas. Les dije a todos, judíos y griegos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y creyeran en el Señor Jesús. Y al igual que Pablo, esto también es para que nosotros lo hagamos y lo vivamos. Pablo aquí se está despidiendo de sus hermanos queridos de Éfeso, donde él les dice: ya no los voy a volver a ver. Pero él les recuerda, Pablo les recuerda cómo él estuvo con ellos durante buen tiempo enseñándoles. Y les dice: sigan a Cristo, no se olviden de lo que dice la palabra, no se olviden de las enseñanzas. Y cada uno de nosotros también debemos invitar a otras personas que nos rodean a seguir a Cristo. Porque cuando invitamos a otros a seguir a Cristo, estamos mostrando los cambios que Él está trabajando en nuestra vida. Cuando no invitamos a otros a seguir a Cristo, debemos preguntarnos: bueno, ¿por qué no quiero que se den cuenta cómo soy? ¿Hay algo que estoy escondiendo que no quiero que los demás se den cuenta de cómo soy? Y por eso no hablo y por eso no invito a otros a seguir a Cristo. Yo quiero invitarles para que demos evidencias de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y hoy el Señor nos desafía para que demostremos con hechos y con palabras que el plan de Dios es mejor hoy y siempre. Yo no sé lo que usted piensa sobre algunos versículos de la Biblia. Yo no sé si usted ha tachado o marcado con tinta negra algunos pasajes de la Biblia. Yo no sé si a usted no le gusta leer ciertos pasajes porque le confrontan o le provocan algo. Pero yo quiero invitar, yo me propuse lo otro, pero el plan de Dios es mejor. Y Dios siempre nos va a convencer. Dios siempre quiere convencernos. Así como lo tuvo que hacer con Jonás, así como lo tuvo que hacer con Daniel y sus amigos, para que sigamos su plan. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Yo sé que todos tenemos luchas, ¿saben? Todos tenemos muchas luchas. Y de esas luchas se desprenden muchas dudas. Pero yo quiero invitarle para que le crea a Dios. No está mal remar contracorriente
cuando de hacer la voluntad de Dios se trata. No está mal oponerse a la maldad, sabiendo que eso es lo que Cristo nos dice que debemos hacer. No está mal levantar la voz para decir la verdad cuando hablamos la palabra del Señor. No está mal decir que el plan de Dios es mejor y creerlo cuando vemos cómo están las familias y la sociedad hoy en día. Por eso, Señor, es que clamamos a ti. Por eso, buen Dios, es que te buscamos. Porque queremos anunciar que tu plan es mejor. Anunciarlo con nuestra vida, anunciarlo con palabras, con las decisiones que tomamos a cada segundo. Queremos anunciar que tu palabra es verdad y que tu plan es mejor. Buen Dios, tú nos conoces. ¿Quiénes somos, Señor, para que nos podamos ocultar de ti? Tú sabes todo, buen Dios. Perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, cuando la soberbia nos hace pensar que mi plan es mejor. Perdona, Señor, mi vanagloria cuando no me quiero sujetar a lo que tú me dices. Perdona, Señor, mi falta de entendimiento cuando pongo de pretexto muchas cosas para no buscarte. Pero aquí estamos, Señor, aquí estamos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y hoy nos humillamos delante de ti para pedirte que nos rescates, para pedirte que nos transformes, Señor, con tu gran poder, que la sangre de Cristo cubra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y renueve todo nuestro ser, que podamos demostrar que estamos naciendo de nuevo, que todas las cosas son nuevas porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Padre, bendice, Señor, la vida de mis hermanos que están aquí, de los que están conectados. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.